Estamos con la señora ministra de Educación, con quien vamos a platicar cuáles son los avances que se ha tenido en el tema de educación, cuáles son los retos que se tienen y por supuesto las condiciones que ellos requieren para salir adelante en todo esto. La licenciada Cintia del Águila, esta noche aquí en su cafecito dominical. Buenas noches, señora ministra, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto poder regresar a este lugar con este cafecito y poder platicar los temas educativos que tan importantes son para Guatemala. Hace aproximadamente casi un año tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes sobre los retos que se tienen en el desarrollo de la educación para que un país pueda salir adelante en sus diferentes aspectos. La educación es base. Hablábamos incluso del ejemplo que hay de otros países donde la educación era lo que le apostaban en primera instancia y por supuesto la inversión era mayor en el tema educativo. Una gran preocupación que usted nos comentaba era la calidad educativa, pero en general, señora ministra, ¿cómo va ahorita el proceso de calidad educativa dentro del ministerio? ¿Qué ha logrado en este año? Bueno, en este año pasado creo que hemos podido empezar a sentar esas bases. Yo no puedo decir, no ha habido un cambio muy grande, ha habido pequeños cambios que se van a ir sumando y que esperamos vayan sentando esas bases para que la calidad educativa efectivamente mejore. Dentro de esto, digamos, está el programa de lectura, el de Leamos Juntos. Este programa de lectura es un programa que fue poquito a poquito yendo primero, como queríamos, a los municipios, de los municipios a las escuelas y luego que ya hiciéramos más bulla de qué se trata el programa. Porque la lectura es básica en la educación, por supuesto, son las bases para el resto de lo que es el aprendizaje. Y lo que veíamos, esa debilidad que está evidenciada en los resultados que tenemos y en la formación que hemos visto los empresarios, que han visto los lugares de trabajo, que hemos visto nosotros mismos como Estado dentro del ministerio. Y este programa yo creo que penetró en cada uno de los municipios, en los departamentos. El año pasado pues fue un programa en el que usamos un medio escrito y el medio radial, la TGW, para poder llegar a las escuelas, para poder llegar a las comunidades, pero no es un tema únicamente de la escuela, es un tema de los guatemaltecos. Leer es importante, para poder leer hay que saber leer, ¿verdad? Hay que leer, se aprende leyendo, les digo yo, y necesitábamos ir creando esta semillita de por qué la lectura, además de para aprender, también es para gozar, para viajar con la mente, para imaginarse, para la creatividad. La lectura trae muchísimos beneficios. Y este año, comenzamos el año entregando unas bibliotecas, materiales de lectura para las aulas, ¿verdad? Esa es una de las principales, pensaría yo. Algo muy importante también, y se platicó en su momento, es la preparación y la capacitación de los maestros. Sabemos que ahorita con esta reforma educativa de la que vamos a platicar más adelante, eso es lo que se busca, una profesionalización de todas aquellas personas que quieran dedicarse por vocación a la carrera del magisterio. Ustedes han sacado una serie de capacitaciones o maestros que se han profesionalizado con ayuda de la Universidad de San Carlos, en un proyecto que ustedes tienen. ¿Cómo podrían evaluar esto? Bueno, el programa de profesionalización de los maestros ha sido un programa en servicio, es para los maestros que ya están dentro del sistema, que están dando clases, y se inició en el 2009. Vamos a retroceder un poquitito, la reforma educativa se inicia a partir de los acuerdos de paz, está en el diseño de reforma educativa que fue elaborado por la Comisión Consultiva, se establece los cambios que necesitaban en educación. Dentro de estos cambios está el Currículum Nacional Base, que ya ha sido desarrollado y que ya existe hasta el grado diversificado, y otra de las áreas es la profesionalización de los maestros en servicio y la formación inicial docente, que es la que dejaremos. Pero la profesionalización de los maestros en servicio es los maestros que ya se han graduado, cómo pueden elevar ese nivel educativo. Este surge en el 2009 como una necesidad ya sentida, ¿verdad? Ya establecida en este diseño de reforma educativa, sentida por los maestros, y el ministerio empezaron a hacer una
la consulta de cómo poder hacerlo, se llegó a este convenio con la Universidad de San Carlos y se estableció un pensum a cubrir en 2 años para que los maestros tuvieran ese nivel de profesores de educación primaria o preprimaria. Yo creo que en general, en los 2 primeros años, el primer grupo que salió entró en el 2009 y estudió hasta el 2011. Las evaluaciones que se hicieron fueron evaluaciones de opinión, o sea, qué pensaban los maestros del curso. Y al mismo tiempo el Ministerio hizo evaluaciones de los cursos en sí y se han dado a la universidad sugerencias de cómo ir variando esos cursos, qué aspectos fortalecer. Por ejemplo, fortalecer la parte de desarrollo de destrezas de lectura, desarrollo de destrezas en matemáticas, metodologías innovadoras. Entonces, esos cambios se han ido haciendo a lo largo de, digamos, del 2011, nosotros el 2012 eso trabajamos con la universidad y son cambios que se van a ir incorporando. Entonces, las personas que han sido profesionalizadas, sus opiniones en general es que les ha servido mucho, que han sentido mucho el apoyo, han habido acompañamientos en el aula que les dan como la seguridad y la certeza de que lo que han aprendido lo están aplicando. Como le decía, tienen ciertos aspectos que nosotros hemos sugerido cambios y que la universidad los ha incorporado y que en este nuevo grupo que inicia en el 2013 tienen que ser incorporados. Creo que el programa es un programa necesario para el país, necesario para los maestros y que en el camino tiene que irse perfeccionando y por supuesto se tienen que hacer las evaluaciones de lo que está pasando en el aula. Y en esa fase estamos nosotros. Tenemos la Dirección General de Monitoreo y Evaluación de la Calidad, que lo que hace es ir a las aulas y ver qué pasó con los maestros, porque están focalizados. Los maestros fueron seleccionados en los municipios más pobres y en las escuelas, sobre todo, 1º y 2º grado. Entonces, a este seguimiento le tenemos que dar para ver si en esas escuelas está ocurriendo el cambio que estamos esperando y si no, cómo poder ir haciendo ese cambio en conjunto. Ahora, al mismo tiempo que los catedráticos o maestros están recibiendo esta capacitación, usted ya nos dijo más o menos la forma de evaluarlo, conociendo su posición, tampoco, o ustedes no están haciendo un tipo de evaluación de las capacidades de los maestros, porque hay maestros que pueden estar haciendo tal vez 20 años una labor muy loable, pero hay maestros que tal vez les hace falta todavía más, porque hay que reconocer que la educación está fallando precisamente en los primeros años y en los primeros grados, ¿verdad? Que son la base para el futuro de la educación. Bueno, de hecho el fracaso escolar donde es más fuerte es en 1er grado, entonces ahí tiene toda la razón. Efectivamente, además de las evaluaciones que hace la universidad en sí y que nos da a nosotros los resultados, está la evaluación en las aulas, que le digo es el proceso que nosotros tenemos, y los maestros también tienen que ser evaluados dentro de ese proceso para poder ver el cambio que hay. Y surge esta profesionalización de esa necesidad de ese cambio. Hay ya una prueba, los maestros de preprimaria y primaria se nombran por convocatoria, o sea, se hace una convocatoria abierta y cada uno de los maestros para poder ver en qué puesto, poder aplicar a un puesto, tiene que llevar, además de su papelería, se les hace una evaluación en matemáticas y lectura, las cuales salen muy bajas. Y esa es el área en donde necesitamos mejorar. De ahí es que surge, por un lado la profesionalización y por otro lado la formación inicial docente. Si estamos viendo que ya los maestros veníamos con una formación que necesitaba ser mejorada, entonces se hizo la profesionalización y al mismo tiempo la propuesta de que la formación inicial ya viniera con ese cambio para poder llegar a la profesionalización de una vez, sino que se sigan formando igual y luego tengan que entrar en el ciclo de profesionalización. Pero sí hay evaluación. Algo importante a la par de esto, y yo no quiero olvidarlo porque es el tema de la dignificación, ¿verdad?, del docente, del maestro. ¿Por qué toco este tema? Es el mismo caso que con los oficiales de la Policía Nacional Civil. Ellos, para poder hacer bien su trabajo, su labor relacionado con la seguridad, necesitan todos los implementos también y salarios que sean de acuerdo a sus capacidades y para sus necesidades de vida. Y tenemos que recordar que el maestro es de las profesiones más importantes en nuestro país, son formadores, ¿verdad?, de los ciudadanos en nuestro país, e incluso en cualquier departamento, en cualquier lugar del interior del país,
usted va y pide que quiere una persona de confianza, a usted pues le sugieren ir donde el párroco o donde el pastor del lugar o donde el maestro, ¿verdad? Porque son los que representan realmente la educación, los valores, etcétera. ¿Cómo va? Me imagino que a la par de esto, ¿cómo van a dignificar ustedes también la carrera del magisterio? Pues está dentro de la misma propuesta de profesionalización y de la formación inicial. Por supuesto, cuando un maestro le dedica más tiempo a la formación, más tiempo, más esfuerzo, y eso va a resultar en una mejor calidad dentro del aula, tiene que ser reconocida también dentro de su salario. Sí. Y sí está contemplado, se están haciendo, tenemos ahorita que hacer todos los arreglos, porque la Oficina Nacional de Servicio Civil tiene ciertos parámetros en cuanto a los sueldos que se pueden dar. Un maestro formado desde un diversificado tiene un salario, pero un maestro que tiene un título universitario tiene que tener un diferente salario que ya está contemplado, pero que se tiene que ver hasta dónde es ese límite superior que podrían optar. Okay. Esto va relacionado también con el famoso pacto que acaban de alguna manera de firmar o de acordar y que ya lo dieron a conocer a la opinión pública. Sí, tiene que ver porque el pacto colectivo, nosotros lo que hicimos fue continuar con un pacto que ya venía, se había firmado uno 2008-2009, ese terminó de regir, digamos, en el 2011 y era ya por ley el hacer un nuevo pacto. En el pacto colectivo que acabamos de homologar, lo que contempla son varios aspectos que tienen que ver, que unen la calidad educativa con la dignificación del maestro. La calidad educativa entendida como que el Estado, nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, nos comprometemos a que los maestros tengan las herramientas que necesitan para poder realizar su trabajo, tengan todo lo necesario, los servicios de apoyo principalmente, ahí está incluida la alimentación, la valija didáctica, los útiles escolares, una infraestructura que pueda albergarlos y por su lado ellos se comprometen a seguir la normativa del ministerio, a cumplir con lo que se les pide. Entre los ejemplos son los 180 días, apoyar los programas como este de lectura, el de matemáticas y a cumplir la misión que tienen dentro de las aulas. Junto a eso viene la parte de dignificación, que es el de un aumento que se tiene pactado y que para este año es del 8%. Del salario que tienen inicial. Del salario inicial que tienen. Señora ministra, usted bien decía, cuando hablaba de la calidad educativa, bueno, todo lo que implica, ¿verdad? El tema de la lectura, el tema de los formación profesional o de la iniciación profesional en el caso de algunos. Hemos observado y visto que también ya se han dado a nivel internacional algunos estudios del desarrollo educativo, los avances educativos en Guatemala. Y decía que dentro de la problemática que tiene Guatemala es la baja calidad en algunas áreas técnicas, principalmente en idiomas que tienen los jóvenes, en el área de lenguaje, en el área de comprensión, incluso y de comunicación no oral. ¿Están pensando hacer ustedes alguna reforma, pero reforma profunda y con profesionales sobre el tema del pensum de estudios? Sí, sí está y no lo estamos pensando nosotros, sino viene nuevamente un proceso. Todas las acciones que hemos hecho en el Ministerio vienen de un proceso, nuevamente del diseño de reforma educativa, pero que ha seguido a lo largo de los años, afortunadamente no se ha estancado, han tenido sus altibajos, pero han continuado. Y el currículum nacional base, desde el 2005 ya se empezó con preprimaria, luego la primaria, luego el básico y el diversificado. Esa revisión del pensum es lo que nos dio como resultado un currículum nacional que sirve para todos y que tiene los elementos que nos van a permitir formar a un mejor ciudadano, porque contempla aspectos diversos. En el diseño de reforma educativa se decía cuál era el perfil de ciudadano que queríamos en el futuro.
y ahí hablaban de temas transversales que deberían existir en el currículum y que ya existen. Le voy a poner ejemplos como la educación ambiental, la educación vial, la educación en convivencia pacífica, la educación en valores, la educación intercultural. Esos aspectos que son transversales están incluidos en el currículum. Lo que sucede, o sea, desde el 2005 ya esto está desarrollado, pero no ha llegado al aula porque se necesita el poder concretizarlo, poderlo hacer accesible a los maestros, porque es un cúmulo de cosas que tienen que poner en el aula y desarrollar esas competencias en los niños. Entonces, ya existe, lo que tenemos que hacer es hacerlo realidad en las aulas. Y por otro lado, en lo que es educación media, sí hay ya hay varios proyectos de transformación, existe el currículum y entonces esa transformación se le tiene que dar de tal forma que podamos desarrollar destrezas para el trabajo. ¿Cuándo cree usted que ya se pueda empezar a aplicar estos nuevos cambios en el currículum? Bueno, nosotros estamos desde ya apostándole a esto. El currículum está, digamos, ya a nivel de algunas escuelas, tenemos que llegar a todas. En el caso de básicos y diversificado, desde el año pasado nosotros empezamos a cumplir lo que el currículum dice. El currículum ya incluye la enseñanza del idioma inglés, pero no hay maestros de inglés contratados. No hay suficientes para contratar, pero el ministerio no ha podido cumplir con esto. Entonces son puestos que tenemos que abrir. ¿Qué hicimos el año pasado? Pues hicimos alianza con INTECAP y con CALUSAC para que ellos formaran a jóvenes de cuarto y quinto diversificado y que por lo menos tuvieran un poquito de inglés antes de salir. Pero eso se quiere hacer ahorita ya desde el primero básico. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos hablando del tema de educación en Guatemala, muy importante para el desarrollo de nuestro país, con la señora ministra de Educación, Cintia del Águila. Regresamos después de estos mensajes. Platiquemos cómo va ahorita la negociación de la reforma educativa. Sabemos que esta ya está, de hecho en muchas instancias ya la están aplicando, sin embargo nos llama la atención que hay entidades que se dedican a preparar con la nueva educación, con el nuevo pensum, podríamos decir, de esta carrera del magisterio, y hay pocos alumnos inscritos. Tengo aquí que hay 33 alumnos en Belén para esta carrera. Sin embargo, continúan ustedes todavía en esta negociación. ¿Cómo va esto? ¿Cuándo va a terminar este problema? Bueno, miren, en realidad la estrategia para el mejoramiento de la calidad incluye la formación inicial docente. Y este es el proceso que se llevó en los años pasados, y el año pasado era el año para poderla compartir, para poder encontrar que dieran las ideas, que la enriquecieran y que el ministerio pudiera desarrollar la estrategia ya propia para poder comenzar el cambio. La formación inicial docente se tiene para que precisamente los maestros, la carrera del magisterio, al contrario de lo que dicen que el magisterio va a desaparecer, para mí la carrera del magisterio se fortalece al tener un bachillerato con la que se inicia y posteriormente un profesorado con el que se sube de nivel, ¿verdad? Entonces, la idea es precisamente que eso se fortalezca, se mejore. Y su inicio comenzó desde el año pasado, cuando ya salió la estrategia y los diferentes establecimientos solicitaron la carrera. La solicitaron porque ya del 2009 había quedado en acuerdos individuales, cada instituto se le autorizó una cohorte más, es decir, 9, 10 y 11, para que culminaran estos jóvenes, y luego ya se preveía en ese momento que la formación inicial iba a sufrir un cambio. Entonces, para poder continuar formando maestros de preprimaria y primaria, necesitaban una autorización. Dentro de los cambios que hubo en la estrategia, la propuesta original era una propuesta que se entregó al ministerio, pero fuimos ya dentro del ministerio con todos los estudios que habían, que se propuso ya la estrategia final. Una de las objeciones era que el magisterio, se necesitaban los 3 años para que hubiese trabajo para los jóvenes. Y al analizar el estado de la educación, alrededor de la mitad de nuestros niños de preprimaria están recibiendo educación.
Y la razón de esto es porque no hay suficientes establecimientos, pero porque no hay suficientes maestros tampoco. Y la preprimaria es muy importante porque da las bases para que en un primero ese fracaso pueda reducirse, da esas destrezas que se necesitan. Entonces se acordó que atendiendo esas demandas dijimos, bueno, el magisterio de preprimaria ahorita es una emergencia realmente, que tengamos más maestros de preprimaria para poder atender a esa otra mitad, más de 400,000 que no atendemos. Entonces se les dio, se dejó en las normales el magisterio, la formación de magisterio infantil se llama porque es desde los 0 años hasta los 6, sí, se dejó en las normales, tanto magisterio intercultural como intercultural bilingüe. Ahí está también el que atiende a las poblaciones de los diferentes pueblos que conforman Guatemala. Y entonces la primaria, la formación de maestros de primaria se eleva de nivel, con un bachillerato y el profesorado en la universidad. Esto debido también a que la primaria está casi completa, la cobertura. Entonces tenemos suficientes maestros dentro del sistema que atienden a los niños. Y hay una gran cantidad de maestros ya graduados que están fuera del sistema y que no consiguen trabajo como maestros porque hay demasiados, más de 100,000 de acuerdo a los estudios que nos daban en el 2010. Entonces nos permitía poder elevar ese nivel, poder tener a jóvenes que efectivamente en el bachillerato fortalezcan las áreas académicas y las humanísticas, porque no se descuidaron, que salgan bien en matemáticas, que salgan bien en comunicación y lenguaje, que incluye la lectura, la escritura, todas las áreas del lenguaje, y que además también fortalezcan sus idiomas, si es que su trabajo va a ser con los diferentes pueblos que conforman Guatemala. Y entonces ahí es donde ese cambio ya está en camino, ya está implementado, pero ya en este conteo inicial tenemos más de 9,000 alumnos inscritos. El comportamiento de inscripción se puede ver en los diferentes establecimientos, más o menos va a como iba antes. Si se redujo, ha aumentado el bachillerato, y esto ha hecho que sí los estudiantes se han inscrito dentro de los diversificados. O sea, podemos tener la certeza que esto incluso puede ayudar a aquella persona que realmente quiere ser maestro, lo sea por vocación. Sí, hay aquí un objetivo muy importante, que el bachillerato en educación les va a formar académicamente, les va a dar la parte humanística y una miradita a lo que es la educación y lo que es ser maestro, para que efectivamente, si eso es su vocación, continúen dentro del profesorado. O si no tienen opción de poder seguir otra carrera. Correcto, seguir otra carrera, pero también dentro de este bachillerato está el inglés y la computación, que les da herramientas con las que pueden también acceder al mundo laboral. Señora ministra, aquí estamos hablando entonces de esa mejora tanto en la preparación educativa, ¿verdad?, para que incluso ellos ingresen a una educación superior con una mejor calidad, ¿verdad?, porque se ha tenido deficiencias muchas veces con aquellos que ingresan por primera vez a las universidades. Y de ahí entonces ya empieza nuevamente la cadena en la formación cognitiva de profesionales que muchas veces no llenan las cualidades o las calidades a la hora que se gradúen también de cualquier tipo de carrera o cualquier tipo de profesión en la universidad. ¿Qué va a pasar con aquellos alumnos que todavía están protestando junto con padres de familia? Porque tenemos entendido que muchos todavía no se han inscrito en cualquier carrera o en alguna carrera. Mire, ¿qué va a pasar con ellos? Pues yo creo que es mucho de su responsabilidad y de lo que ellos quieren con su propia vida. Los jóvenes que ya están inscritos y que están en las aulas pueden ver que efectivamente se ha ido llevando un proceso de cambio poco a poco. El año pasado se invirtieron más de 3 millones de quetzales en lo que fue el remozamiento de los institutos que lo solicitaron, ¿verdad? Los que ya que solicitaron su remozamiento porque ya estaban preparándose para lo que es esta nueva carrera. Son más de 30 en donde se hizo esta inversión,
y se está ya llevando ahorita, están en todos los departamentos nuestro personal de lo que se llama entrega educativa, haciendo las actualizaciones con los diferentes grupos de maestros. Yo creo que los padres de familia ahí deben de estar lo más conscientes de que lo que estamos buscando es mejorar esa formación para que esa formación nos dé como resultado una mejor formación de nuestras futuras generaciones. Bueno, este es en el tema de reforma. Ustedes como ministerio tuvieron otro problema el año pasado y fue el terremoto del 7 de noviembre en San Marcos. Más o menos eran 475 escuelas, 40 de una vez quedaron inhabilitadas, incluso 2, según datos que tengo aquí, no están ni siquiera en terrenos del Estado. ¿Qué están ustedes haciendo con estos? ¿Cómo va el remozamiento? Porque sabemos que de estas 50 escuelas ya están listas y de hecho ya están dando clases. O bien, no sé usted si tiene otros datos. Sí, le voy a contar. Las escuelas, digamos, el primer número que teníamos el año pasado eran 225, que eran las primeras que fueron reportadas y que fueron visitadas. Y se pasaron, la papelería era un proceso, se tiene que ir a visitar la escuela, se hace un documento, un expediente de cuáles son sus mayores necesidades, un presupuesto muy superficial, eso se pasa a Gobernación, junto con Conred, hacen la certificación y las escuelas que ya están certificadas son las que pueden entrar dentro de un grupo para poder ser reconstruidas, remozadas o dependiendo de los daños. Ese número fue creciendo conforme ya se iba haciendo más visitas y sobre todo todas las evaluaciones que siguieron. Entonces tenemos 495 ya certificadas, de ellas la mitad con un presupuesto muy claro, la otra mitad se está terminando, pero ya se tiene todo el paquete para poder responder. 41, como sus datos son exactos, estaban con mayores daños, que casi tienen que ser reconstruidas. Las demás tienen o un muro perimetral o fisuras en las paredes, o hay las que menos, que son 56, si no me equivoco, esas 56 son daños que sí se puede trabajar con la comunidad y con la alcaldía. Esas 56 se les van a trasladar fondos, los alcaldes van a participar ahí para poder hacerlo rápidamente. Pueden ser vidrios, pueden ser paredes que no tienen ningún daño estructural, o techos que tienen que ser repuestos. Entonces, esas van a ser las más fáciles. El resto de ellas, donde hay construcción, pues sí, hay muchas escuelas. Aquí tenemos más de 27,000 edificios escolares y no tenemos la propiedad, no le puedo decir ni siquiera la mitad. Creo que no llegamos ni a un 20% de propiedad adscrita al Estado. Para poder construir, necesitamos que la propiedad del terreno sea una adscripción al Estado. Por esta emergencia se han hecho, digamos, los cambios para que la comunidad en una reunión con el alcalde hagan un acta y empiece el proceso de adscripción, o sea, que traslade el terreno. Si ya se tiene esa acta, ya se pueden empezar los procesos de construcción. Y el proceso ya completo se tiene que terminar en cierto tiempo. Para esto hemos estado trabajando desde la vicepresidencia con el BID. El mismo BID puso unos fondos no reembolsables en donde contrató a una batería, les digo, un pool de abogados para poder hacer esa legalización, porque sin esa legalización no podemos empezar la reconstrucción completa. Pero todo ese proceso estamos ya ahorita finalizándolo y esperamos que en menos de 2 semanas ya los lotes de construcción ya puedan ser adjudicados a las empresas. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la educación de los niños? Entonces, lo que ha pasado con los niños, de estas 41, todititos tienen un lugar alternativo a donde ir a recibir sus clases, pero han sido lugares que la misma comunidad ha buscado. No hemos alquilado ninguno, hasta el momento no ha habido necesidad, hemos estado con los directores departamentales viendo qué lugar era y si era apropiado. Si no es apropiado, pues entonces entramos a verlo, pero han sido salones comunales, salones parroquiales, salones de la misma municipalidad, gimnasios que pueden tener, están recibiendo ahí mientras sucede esta reconstrucción. El mandato que tenemos es que se termine para junio,
y estamos ahí haciendo todos los esfuerzos para que lo podamos hacer. Nosotros mismos que teníamos el dinero del BID para construcción, se hizo un convenio, se hizo una modificación al convenio en donde teníamos coejecutores. Uno de esos coejecutores es la UCE del Ministerio de Comunicaciones, y ellos son los que se van a encargar de la reconstrucción. O sea, estamos hablando de que antes del invierno estas escuelas ya tienen que estar listas. Tienen que estar, como le digo, por mandato y por supuesto por responsabilidad lo tenemos que hacer, y todo nuestro esfuerzo está ahí. El grupo del ministerio, que no es de reconstrucción, pero sí es de cuidado de la infraestructura, está trabajando en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones. Señora ministra, entonces ya después de esto que hemos platicado, que han sido pinceladas sobre el tema de educación, ¿cuáles serían los proyectos más próximos de su ministerio, de su cartera, a poder ejecutar y llevar a cabo para todavía mejorar aún esta profesionalización, capacitación y desarrollo, y mejor desarrollo de la educación? Bueno, mire, los de este año en los que nos vamos a enfocar es la lectura y la matemática. O sea, junto a la lectura, la matemática, porque son las dos herramientas básicas, la implementación de la estrategia de calidad, que incluye la formación inicial docente, el desarrollo de destrezas para el trabajo en los jóvenes, el verdadero implementación del currículum nacional base, y el empoderamiento de la escuela entendiéndose por comunidad educativa. Cuando yo le digo en estas escuelas vamos a transferir dinero para que las que están con solo necesidad de remozamiento, es la comunidad la que está en la capacitación para poder recibir esos fondos y ejecutarlos de acuerdo a la normativa del Estado, para que la respuesta sea más inmediata. La escuela es realmente la que debe de manejar, gestionar toda la parte financiera y técnica con nuestra ayuda para que podamos ir haciendo cambios desde la escuela. ¿Y la supervisión de esto? Bueno, la supervisión, nosotros estamos trabajando en otro de los procesos que venía, es el de, se va a llamar el Sistema Nacional de Acompañamiento en el Aula, y es ese acompañamiento el que estamos reforzando. Vamos a comenzar con unos municipios, no hay fondos para hacerlo en todo el país, pero sí lo que se busca es que esa supervisión o ese acompañamiento sea verdaderamente pedagógico y que los directores puedan llevar la parte administrativa. Entonces, a través de esto y de las direcciones que tenemos que dan el monitoreo, podamos ver cómo es el uso de fondos, cómo es la implementación del currículum y cómo los resultados se pueden ver desde la escuela. O sea que siempre va a haber una verificación o una supervisión incluso del Ministerio de Educación. Sí, tiene que haber, tiene que reformularse y tiene que mejorarse, porque es una debilidad que hemos tenido. Bueno, quiero agradecerle, señora ministra, el que haya estado con nosotros hablando del tema de educación. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes, ¿verdad?, de esto, y ver cómo evoluciona todos estos proyectos que usted tiene, ¿verdad? Porque, insistimos, un país que no es educado es un país que está destinado al no desarrollo, ¿verdad?, y a no salir adelante en las diferentes áreas. Muchísimas gracias, fue un gusto poder hablar con ustedes y con usted acerca de la educación, de los retos que hay para todos los guatemaltecos. No es solo para nosotros como ministerio, sino para los guatemaltecos. Tenemos que buscar por mejorar esa calidad, por mejorar esos indicadores y por ser más competitivos ante el mundo, porque Guatemala tiene muchísimos valores que tenemos que elevar. Gracias, muchísimas gracias. Agradecemos a Banquetes Kosher, este café de Antigua que nos ha ofrecido esta noche, y por supuesto los bocaditos que siempre están con nosotros. A ustedes, amigos, los espero el próximo domingo con otro cafecito dominicano.